Vamos a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Esta es la predicación correspondiente al Día del Señor, mayo 15 de 2016. A nuestro Señor Jesucristo sea su gloria. Y se titula El Gran Rey evidencia su poder. La palabra poderosa del Rey poderoso es el título para esta mañana. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice el Señor así: Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Palabra de Dios. Amén. Amén. Podemos sentarnos. En esta mañana tenemos frente a nosotros un gran texto. El Señor nos trae uno de los textos más evidentes acerca del oficio de nuestro Señor Jesucristo como Rey. A través de este texto, Dios nos evidencia que el Señor Jesucristo es el Rey que conquista. Y no solamente Israel como su nación inicial, sino que Él viene como Rey de todas las naciones de la tierra. Él como Rey logrará lo que Israel como nación fue delegada a hacer: avanzar el reino de Dios en la tierra. Pero que por causa de su exclusivismo, el de Israel, por cerrar sus fronteras creyendo que eran la nación única de Dios, no lograron esa encomienda del Señor. Al igual que en otros textos del Evangelio, aquí el Señor Jesucristo tiene un encuentro con un pagano. Y en este encuentro el Señor nos muestra a Jesucristo como el Rey poderoso que mediante su palabra poderosa sana a un sufriente paralítico que es esclavo del centurión. Esta es una gran evidencia de cómo Cristo el Señor avanza el reino de Dios en la tierra. El príncipe de las tinieblas ha esclavizado a los hombres mediante el poder del pecado. Ahora el gran Rey de gloria ha venido para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos y a los oprimidos por el diablo. El versículo 8 dice: Señor, no merezco que entre bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Pienso que este es el versículo central de la historia del encuentro del Señor Jesús con el centurión de Capernaum, porque el poderoso centurión romano reconoce al Señor Jesús como su autoridad suprema y tiene la fe para creer en la palabra de Cristo como el Dios que todo lo puede. Este es un gran ejemplo para los judíos en su momento, pero también en la actualidad para la iglesia del Señor, el pueblo llamado pueblo de fe. Vamos a ver tres aspectos del poder del Señor Jesús manifestados en este encuentro. En primer lugar, vamos a ver el clamor del centurión al gran Rey. En segundo lugar, vamos a ver la compasión del gran Rey. En tercer lugar, vamos a ver la palabra poderosa del gran Rey. Miremos pues lo que nos dice el texto acerca del clamor del centurión al gran Rey.
Dice el versículo 5: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. El pasaje nos relata que el Señor Jesús, al bajar del monte acompañado de las multitudes que habían escuchado su poderoso sermón, y luego de evidenciar ese poder que Él trae, sanando a un leproso, ahora entra en la ciudad de Capernaum. Capernaum era puerto principal a orillas del mar de Galilea, ciudad de gran comercio. ¿Por qué el Señor Jesucristo va a Capernaum, una ciudad considerada impía? El gran rey dice: ha venido a salvar lo que se había perdido. Él ha venido a recuperar su reino perdido en el pecado de la humanidad. En realidad, los sanos no necesitan de médico. Los salvos o los santos no necesitan de Salvador. El Señor Jesucristo vino a los pecadores para salvarles. ¿Qué mejor representante de la humanidad perdida y pecadora que este centurión romano? ¿Quién era un centurión romano? Bueno, la palabra centurión significa de una persona, de un capitán, o más que un capitán, como un coronel de la guardia romana, que estaba a cargo de una centuria o más soldados a su cargo. Este hombre era investido de una gran autoridad y poder. Este hombre tenía que guardar el orden de la ciudad. Este hombre tenía que guardar a los cobradores de impuestos. Este hombre tenía que estar atento en la entrada y salida de la ciudad para que nadie se escapara sin pagar los impuestos. Pero también esto implicaba que era un hombre con grandes riquezas. Era un hombre que indudablemente vivía en un palacete. Y podemos deducir que tenía grandes riquezas porque había comprado no seguramente uno, sino varios esclavos. Él está intercediendo por uno de sus esclavos. Ahora, estas características que tiene el centurión romano no son nada. A veces como hombres buscamos estatus social, estatus económico, estatus intelectual. Pero estas características, o cuando se logra este estatus, es nada ante la adversidad humana, ante la muerte, ante la enfermedad. A pesar de ser un importante centurión, este hombre era realmente pobre, era un hombre limitado, era un hombre rechazado. Por más grande que llegue a ser el hombre, no pasamos de ser unos miserables necesitados. Pero veamos que este hombre no era cualquier hombre. El Señor nos destaca algunas características de este hombre. En primer lugar, este centurión era un hombre muy diferente. Era un hombre compasivo. Amaba a su esclavo y tenía en alta estima el valor de la vida. El esclavo estaba tan enfermo, estaba postrado en cama y a punto de morir. Y aquel centurión no tuvo resquemores de ir al Señor Jesucristo y clamar a un judío por la salvación, por la sanidad de aquel su esclavo. Y esto era algo que iba en contra de la tradición o en contra de las costumbres imperiales. El hombre centurión tenía que ser un hombre duro, rudo, áspero. Pero este hombre era bien diferente. En segundo lugar,
vemos que este era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Y como si vimos en la primera enseñanza que tuvimos, estas cosas las hace el Señor. La primera enseñanza estuvimos hablando acerca de la fe como un don de Dios. Y podemos decir con seguridad que Dios le dio una fe salvífica a este centurión. Y yo podría asegurar que cuando estemos en el cielo lo vamos a conocer. Ahora, ¿por qué este era un hombre de fe? Este hombre se acerca al Señor Jesús creyendo en Él. Se acerca, Él viene a Jesús, clama a Él por la sanidad de su sirviente y le llama Señor, un Señor, un don Señor de la autoridad que tenía este militar. Viene al Señor Jesús con humildad y le dice: Señor. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo es que este centurión romano llega a tener fe, pero no cualquier fe? Recordemos que otro aspecto del pasaje nos dice que el Señor Jesús se admiró de esa fe y la puso como ejemplo a sus compatriotas los judíos. Era una fe muy especial. Y la pregunta es: ¿pero cómo le vino la fe a este centurión? ¿Se acuerdan que vimos esta mañana cómo viene la fe? ¿La fe viene cómo? Por el oír. ¿Por el oír qué? En la recomendación de las gentes que decían: ahí viene el profeta que hace milagros, ahí viene un gran rabí. No, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Muy seguramente aquel centurión romano había oído del Señor Jesús, había oído del poder de sus palabras y había oído de sus poderosos hechos. Pero no solamente esto, muy seguramente este centurión romano había conocido del Mesías a través de la Sagrada Escritura, de la Tanaj o la Torah, la ley que tenían para ese entonces los judíos, o sea, todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué podemos deducir esto? Porque este pasaje que hoy estamos meditando tiene un paralelo, tiene otro pasaje que nos habla de ello, y es el capítulo 7 de Lucas, de los versículos 1 al 10. Y allí se nos relata que este centurión romano había construido una sinagoga en aquella población para los judíos de su propio dinero, no del dinero del Estado, sino él mismo había sacado de sus finanzas, de su dinero, y había mandado a construir una sinagoga. Incluso teniendo esto, algunos de los comentaristas dicen que se puede inferir que aquel centurión romano era un prosélito. Y recordemos por un momento qué quiere decir la palabra prosélito. Prosélito quiere decir una persona que, atraída por la fe judía, es convertido del paganismo al judaísmo. Y eso tenía un ritual que llevaba por lo menos un año, en el cual el impío, el que era considerado como un perro, que era considerado como un cerdo, pasaba por una serie de instrucciones y luego bajaba a las aguas para ser limpiado de todas las porquerías que implicaba ser gentil. Y solamente cuando se cumplía con este ritualismo, entonces se procedía a hacerlo un prosélito, o sea, un simpatizante de la fe judía. Entonces podríamos inferir en este texto, junto con el de Lucas 7, que este centurión romano era un prosélito que muy seguramente asistía a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, y allí había recibido esas
esa fe salvífica, esa fe que ahora le impulsaba a clamar y decir: Señor, Señor, mi siervo, mi sirviente, mi esclavo se está muriendo, está tullido, está paralítico, por favor sánale. Ahora, en tercer lugar, este centurión era un hombre diferente, porque siendo un hombre de gran autoridad y poder, se humilla ante el Señor Jesús. Reconoce su gran autoridad celestial, reconoce su poder sobrenatural, se humilla, porque es humillante que un centurión romano venga y diga: Señor, Señor, ten misericordia y sana a mi sirviente. Este hombre aparentemente suficiente, este hombre con cualquier capacidad económica que podría llevar a su sirviente a cualquier médico y pagar cualquier cantidad de dinero por su salud, ahora está clamando por ayuda. Un hombre tan rico ahora se considera indigno siquiera de recibir al gran rey en su miserable palacete, que ante la gloria de Dios viene a ser solamente una humilde chocita. Este hombre, un hombre acostumbrado a mandar a otros diciéndoles: ve y va, ven y viene, ahora se sujeta a la autoridad del Señor Jesucristo y dice: Señor, solo di tu palabra, porque tú tienes absoluta autoridad en los cielos y en la tierra. Esto es lo que significa: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero pronuncia tu palabra y mi siervo será sanado. Este es un caso muy extraño en que el hombre que aparentemente es poderoso se humilla delante del Señor. Un hombre que, no siendo judío, tiene más fe que quienes en verdad debieran tenerla, aquel pueblo llamado pueblo del Señor. Y ello es causa de admiración para el Señor, pero también es causa de reconvención para los judíos del momento. El texto nos muestra claramente que el centurión reconoció en el Señor Jesús al gran Rey Mesías, y por ello acudió ante Él, se humilló ante Él, clamó a Él con fervor y esperó en Él con fe. Ahora, esto nos debe llevar a considerar cuál es la perspectiva con que nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ves tú como creyente al Señor Jesús? ¿Reconoces en el Señor Jesús al gran Rey Salvador? ¿O solamente esperas de Él que sea un milagrero para que arregle los entuercos de tu vida? La pregunta es: ¿corres a Cristo en medio de tu necesidad, clamando con fervor, pero también con humillación y reconociendo su gran poder? ¿Clamas a Él por su favor en caso de necesidad, en caso de angustia y de dolor? ¿Y eres paciente para esperar en Él? Nosotros nos decimos ser cristianos, nosotros nos decimos ser pueblo de fe, pero la verdad que si hoy viniera el Señor Jesucristo aquí, ¿podría el Señor Jesucristo asombrarse de ti o de mí por nuestra fe? ¿O al contrario, el Señor Jesucristo tendrá que regañarnos por nuestra falta de fe? Esto es para que lo consideremos. Cada ejemplo de la Biblia nos confronta con nosotros mismos. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es el gran Rey todopoderoso a quien hay que inclinarse, humillarse y obedecer? ¿O es solamente una propuesta religiosa de venir cada domingo a la iglesia para escuchar un sermón del pastor regañón? Y hablando del pastor regañón, vemos a alguien que obró con gran compasión. La compasión del gran Rey es lo segundo que nos muestra el texto. Versículo 7. La respuesta del Señor Jesús es: iré a sanarlo. Versículo 10.
Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Versículo 13 dice: luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Vemos de nuevo que el gran Rey, el todopoderoso Rey de los cielos y de la tierra, a diferencia de los reyesuelos del mundo, que son solamente maniquíes, que son solamente figuritas de azúcar, tiene gran compasión por el pueblo necesitado y dolido que corre a Él en busca de esperanza. El gran Rey escucha a sus vasallos. ¡Oh! Es precioso saber que no nos estamos acercando a un Dios que es sordo, o que es mudo, o que no nos entiende. Cristo el Señor escucha a todo el que viene por la fe a Él. Pero no solamente escucha, sino que también Él comprende a su pueblo. Él entiende a los que son suyos, sabe cuál es su necesidad, sabe cuál es su dolor y su angustia. Pero no solamente Él escucha y comprende, sino que este gran Rey, por ser todopoderoso, también responde a sus necesidades, y allí muestra su gran amor y misericordia por el pueblo desvalido. Versículo 7 dice: iré a sanarlo. El Señor también marca una gran diferencia entre los judíos de aquella época. Indudablemente aquel centurión romano había visto la nata, la rancia nata de la estirpe farisaica de la época. Pero ninguno de esos de gran poder farisaico podía hacer nada por él ni por su sirviente. Oh, pero el Señor Jesús era diferente. Nunca se podría pensar que un judío, y menos un rabí, como lo era el Señor Jesucristo para el populacho, fuera a casa de un gentil. ¿Por qué? Porque esto significaba contaminación. No era costumbre que los judíos fueran a la casa de los gentiles, por más lujosa que ésta fuera. Porque si iban, se contaminaban. Y si se contaminaban, tenían que ser purificados, pagar ofrenda, ser lavados, pasar por todos los rituales. Pero el Señor Jesús, sin siquiera que el centurión se lo pidiera, Él se ofrece a ir a sanar al enfermo. Se ofrece a rebajarse, a como judío entrar en la casa de un gentil. Y esto, sin duda, produciría gran controversia entre aquellos judíos. Yo me imagino los unos a los otros codeándose. Ve, mirad, se va a meter en la casa de un gentil. Ah, nosotros sí sabíamos que este no era nadie, que era un falso profeta. Pero, ¿qué dice la palabra? En Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestro clamor al Dios viviente no es un clamor baladí, no es un clamor pasajero, no es un clamor sin sentido. Nosotros clamamos al Señor viviente y verdadero, al Señor de los cielos y de la tierra. El Señor Jesús comprende la realidad de la situación de aquel pobre hombre. Él comprende la verdadera necesidad de aquel centurión. ¿Cuál era la necesidad del centurión? ¿Alguien podría decir cuál es la necesidad del centurión? Ninguna. Este centurión no tenía ninguna necesidad. ¿Quién era el que tenía la necesidad? Su sirviente, su esclavo. Ahora, el autor de la vida, el Señor Jesucristo, podía comprender el significado de la muerte, y entonces Él se podía ofrecer voluntariamente a hacer el sacrificio de entrar a la casa del gentil para darle vida a aquel que se estaba hundiendo. En realidad,
Lo que estaba haciendo el centurión era intercediendo por uno que se estaba casi muriendo. La necesidad no era por cualquier cosa. La necesidad era por la vida de una persona. Y qué mejor que ir al autor de la vida para que sea el mismo autor de la vida quien libra de la muerte. El versículo 7 que dice: iré a sanarlo, respondió el Señor Jesús. No es así de sencillo. Es una palabra profunda. Más allá de una sanidad que el Señor Jesucristo vaya a hacer al sirviente del centurión, está la representación de toda la obra de Cristo en la salvación para los pecadores. El Rey Jesús que estaba en los cielos, entronado en su gloria, se llena de compasión por la humanidad dolorida y sufriente que está bajo la esclavitud del pecado en esta choza llamada tierra. El gran Rey Jesús, desde los cielos, en su santo trono celestial, mira con compasión la miseria humana. El Señor Jesús desde los cielos contempla esa miseria, se duele de esa miseria y la lleva a su corazón. Por eso se llama la misericordia de nuestro Señor. En el Salmo capítulo 145, versículos 17 al 20, hablando de la palabra del Señor. Y mira cómo concuerda toda la Escritura, cómo se entrelaza toda la Escritura. Porque esta es una oda, este texto es una alabanza a la palabra del Señor. Y recuerda lo que dijo aquel centurión romano: solo di tu palabra y mi siervo será salvado. Salmo 145, 17 dice: Sade, una de las letras del alefato griego. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. 18, Kof, otra letra del alefato. El Señor está cerca de quienes lo invocan, en verdad. 19, Resh, cumple los deseos de quienes le temen, atiende su clamor y los salva. Versículo 20, Shin, el Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. El Señor Jesús responde a quien en humillación reconoce su necesidad. ¿Y cómo responde Él? Con su compasión. Miremos Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7, que nos da una gran guía para que nos acerquemos a nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo. Todo aquel que se humilla será exaltado, pero aquel que a sí mismo se ensalza será humillado. Versículo 7 dice: depositen en Él, reposen sobre Él, pongan sobre Él toda ansiedad. ¿Y por qué habremos de poner toda nuestra ansiedad sobre Él? Porque Él cuida de nosotros. Nosotros decimos ser cristianos, pero la palabra nos confronta hoy día. La palabra es como un espejo ante el cual nos miramos y no podemos irnos sin mirar nuestras imperfecciones. Hoy la palabra de Dios te conforta y hoy te pregunta: ¿has recibido la compasión de Dios? ¿Has recibido esa compasión salvífica? ¿Puedes decir que clamaste al Señor y Él te salvó? Ese es el deseo de Él. Pero también hoy te confronta la palabra: si el Señor te ha salvado, ¿eres tú tan compasivo como Él? ¿Eres compasivo en tu fe?
¿Cuántas veces nos ensalzamos en nuestra propia fe, en nuestros propios conocimientos? Nos envanecemos porque estamos en una iglesia en donde se nos enseña fielmente la palabra y a lo mejor tenemos más instrucción y más sabiduría que otros. Oh, eso es pura arrogancia, hermanos. Falta de compasión. ¿Eres compasivo en tu oración? ¿Creen ustedes que cuando empezó a sonar esa música, cuando nosotros estábamos cantando himnos, yo me alegré y me regocijé? No, la realidad me molestó. Pero pudiera haber hecho una oración imprecatoria y pedir: Señor, destruye ese equipo y mata a esa gente. ¿Saben? Los apóstoles hicieron eso. Ellos hicieron también eso. El salmista David no hizo oraciones imprecatorias pidiendo que se descargara la justicia de Dios sobre los impíos. Bueno, si se descargara la justicia de Dios sobre los seres humanos, ¿no sería yo el primero en caer ante esa santa justicia de Dios? Porque ellos tienen justificación para su impiedad. Ellos no conocen el Evangelio, pero tú y yo sí lo conocemos. A pesar de conocerlo, actuamos como impíos y continuamos pecando. ¿Somos nosotros compasivos en nuestra oración? ¿Oramos por aquellos que están perdidos, desvalidos? ¿Por aquellos que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Eres compasivo como el centurión romano que se compadeció de ver morir a su sirviente? No, estás haciendo oraciones imprecatorias. ¿Eres compasivo en tu acción como creyente? ¿Actúas compasivamente con la familia de la fe? ¿Actúas compasivamente con tu familia alrededor? ¿Actúas compasivamente con tus compañeros de trabajo o de estudio? ¿Demuestras así que eres un creyente? Amados hermanos, una evidencia de que Jesús es tu Rey es que el gobierno de Cristo te lleva a compasión, porque Él es compasivo y misericordioso. El gran Rey es compasivo y tú eres representante terrenal del gran Rey celestial que eres compasivo. ¿Está esa marca en ti? ¿Está la marca del Maestro en ti, siendo compasivo con aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, o aún con tus hermanos que no obran como tú quisieras que ellos obraran? El Señor te demanda hoy: así como Él es compasivo, sé tú compasivo. En tercer lugar, vamos a ver la palabra poderosa del gran Rey. Ya vimos que el Señor dijo: iré a tu casa y le sanaré. Pero aquel hombre le dijo: no soy digno de que vayas a mi casa, solo di tu palabra. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel. ¿Y quién es Israel? El pueblo de la fe, al pueblo al que se le había dado la fe. No he encontrado en Israel a nadie. He buscado y no he hallado a uno. No hay ni uno solo que tenga fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. En el versículo 13 dice: luego Jesús le dijo al cinturón: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Mientras que aquel centurión romano, que quizás pudiera haber sido orgulloso, arrogante, reconoce al gran Rey
y también reconoce el gran poder de su palabra. Aquellos judíos quienes debieran reconocer en el Señor Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque a ellos les fueron dadas las promesas. Porque a ellos les fue dada la profecía que anunciaba el Mesías. Y no solamente ellos, sino que aquel Mesías vino con una palabra poderosa, evidenciada con gran poder a través de sus obras. La palabra poderosa se había manifestado desde tiempos antiguos. Por la palabra poderosa del Señor se inundó toda la tierra y perecieron bajo ellos los habitantes del mundo antiguo. Por la palabra poderosa del Señor se abrió el mar Rojo en dos, y por en medio de él pasó el pueblo de Israel. Pero luego sepultó a Faraón y a sus ejércitos que lo perseguían. Por la palabra poderosa de Dios fue sustentado el pueblo de Israel durante 40 años. Por la palabra poderosa del Señor, los antiguos fueron humillados y los humillados fueron enaltecidos. Por la palabra poderosa del Señor se evidenció el gran poder de Dios desde tiempos antiguos sobre su pueblo. Ahora, aquel pueblo que había oído la palabra poderosa del Señor y que había visto los hechos poderosos del Señor, se negaban a creer en Jesús como el gran Rey Mesías, a pesar de que aquella palabra hablaba claramente de él como Mesías. Por la palabra poderosa del Rey de Gloria, el Señor Jesús, aquel esclavo del centurión fue sanado. Pero miremos que también nos dice el texto: por la palabra poderosa del gran Rey, aquellos judíos son advertidos del juicio venidero. Dice el Señor: les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Todo el pueblo de Israel sabía y tenía en su corazón que un día, muy pronto, iba a venir aquel Rey Mesías. Y entonces las grandes bestias marinas y los grandes animales terrestres, Behemoth y el otro monstruo, el Leviatán en el mar y Behemoth en la tierra, iban a traer las carnes para el gran banquete del pueblo de Dios. Los israelitas confiaban que aquel Mesías les iba a tender una mesa llena de carnes, llena de prosperidad. Oh, pero no estaba sucediendo esto con el Señor Jesús. ¿Por qué ellos no tenían esa fe en que el Señor Jesús fuera el Mesías? Porque ellos esperaban un reino terrenal y no un reino celestial. Entonces el Señor Jesús le dice: bueno, ustedes están esperando ese banquete, pero por su falta de fe, por no querer creer a la palabra, mi pueblo se ha perdido porque le ha faltado conocimiento. Por cuanto se olvidó de la ley del Señor, el Señor los ha destituido de su sacerdocio. Por eso les dice: les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Aquel centurión romano y aquel esclavo del centurión eran representantes de las naciones del mundo, impías, gentiles, que no conocían a Dios. Y ahora, por el gran poder de la palabra del Señor, van a venir miles de millones de oriente y de occidente que van a participar en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquellos hombres hablaban del reino de los cielos, pero su mirada estaba puesta en el reino terrenal. Y aquellos hombres a quienes aún no se les había dado evidencia del reino de los cielos, ahora podían ver en Jesús al gran Rey Mesías
y esperar en el reino de los cielos. En medio de esta palabra, el gran rey advierte a los judíos acerca del juicio venidero y dice: pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y esta es una seria advertencia. Habrá un juicio venidero. Juan, capítulo 12, versículos 46 al 48 dice: yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. La palabra poderosa del gran rey es como una espada de dos filos, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Por una parte, esta palabra es poderosa para salvar, pero por otra parte es poderosa para juzgar y para condenar al pecador. El Señor Jesús advierte acerca del juicio venidero para todos aquellos que no creen a la palabra del Señor. Y los augurios son terribles, pero a los súbditos del reino, aún a los súbditos del reino, aún a aquellos que pertenecían al pueblo de Israel, aquellos que ya habían oído la palabra, pero que la palabra pasaba, entraba por una oreja y se les salía por la otra. Y así hay muchos de los que se denominan cristianos hoy día. Dicen ser de la fe, pero no creen a la palabra poderosa. Y entonces el Señor dice que Él va a juzgar y va a condenar, y no Él, sino su palabra poderosa. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. El Señor advierte que va a haber un día final. Y en ese día final acudirán ante Él todos los hombres de todos los lugares, en todos los tiempos. ¿Y para qué acudiremos a Él? Para el gran juicio del trono blanco. ¿Y qué se juzgará? Aquellos que creyeron a la palabra y aquellos que no creyeron a la palabra. Muchas personas dicen que Dios juzgará entre los buenos y los malos. No, Dios no puede juzgar entre los buenos y los malos. Dios no va a juzgar entre los buenos y los malos. ¿Sabe por qué no? Porque no hay ni uno bueno. Todos merecemos ser juzgados. Pero va a haber un juicio. Y si ese juicio fuera para juzgar entre buenos y malos, ni un solo hombre se salvaría. Entonces, ¿de qué se trata el juicio? El juicio se trata de aquellos que oyeron la palabra y no la creyeron. Dice el Señor: si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no se llegue con lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. ¿Y quién lo juzgo? ¿Quién lo juzga? La palabra que yo he proclamado, esta lo condenará el día final. Esta lo condenará en el día final. La palabra poderosa del Rey Todopoderoso hoy te está diciendo: habrá un juicio, y en ese juicio se juzgará a quienes oyeron y creyeron y siguieron al Evangelio. Estos serán salvados. Pero hay de aquellos, terrible condenación, un anuncio de gran dolor eterno, llamas y fuego eterno en la oscuridad eterna para aquellos que rehúsan escuchar el Evangelio, creer el Evangelio y seguir al Señor Jesucristo. Él juzgará y condenará a todos aquellos que no creen a la palabra poderosa del gran Rey. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? El Señor Jesucristo está manifestando el gran poder del Rey Mesías
desde su primera venida y se lo seguirás haciendo en medio de la humanidad hasta su pronta venida. ¿Y cómo manifiesta el gran poder aquel rey Mesías? Derrotando a su enemigo y poniéndolo bajo el estrado de sus pies y avanzando su reino por medio de su iglesia. El Señor Jesús no simplemente hizo una curación de un paralítico a la distancia. El Señor Jesús avanzó el reino de los cielos demostrando su gran poder. Y ese mismo avance nos está llamando a nosotros hoy a tenerlo. La iglesia está llamada a avanzar el reino de Dios con el poder de la palabra poderosa del gran rey. ¿Y cómo se avanza el reino de Dios? En un mundo lleno de tinieblas, en donde la enfermedad y la muerte habían tomado su reinado, habían establecido su trono. El Señor Jesús hace 2000 años vino con su gran poder y con su palabra poderosa a destituir a aquel maligno. Ahora, el Señor viene por medio de su iglesia a establecer el gobierno de Cristo en la vida de todos y cada uno de nosotros, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestro entorno social y aún en la vida de todas las naciones de la tierra. En este pasaje hemos visto el gran poder del gran rey manifestado, obrando en la vida de aquellos hombres, no solamente en la vida del centurión, no solamente en la vida de aquel esclavo del centurión, sino en la vida de todos aquellos que estaban presenciando ese gran milagro. Pero también hoy es un llamado para que tú acudas a Cristo como ese Rey todopoderoso, el único que puede salvar tu vida, el que te está llamando para que te sometas a su reino glorioso. Porque si tú no te sometes al reino glorioso que hoy te ha evidenciado Cristo a través de su palabra, solamente te espera una horrible expectación de juicio y serás echado con el crujir y llorar de dientes afuera a la oscuridad de la noche. También es un llamado para ti, amado hermano. ¿Por qué? Porque como cristiano muchas veces te haces peor que los incrédulos. Como cristiano no buscas el poder de la palabra de Dios. Muchos cristianos solamente abren su Biblia el domingo cuando vienen al culto. Infortunadamente hoy ni siquiera tienen que abrir la Biblia porque están en unos aparaticos lo más de sencillos. Este es un llamado para ti, para que conozcas la palabra, esa palabra todopoderosa del Rey todopoderoso que transforma la vida de los hombres, que cambia los corazones de los hombres, pero para que también creas en esa palabra todopoderosa que sana enfermos. Hoy está sanando enfermos. Hoy está libertando cautivos por el diablo. Hoy está quitando el velo de los ciegos espirituales. Hoy su palabra poderosa dice: Efatá, y quita los tapones espirituales que te han impedido escuchar la poderosa palabra del Rey Todopoderoso. Amado hermano, este llamado también es para ti. A veces pensamos que los que tienen que acudir a Cristo son solamente los impíos, los incrédulos. No, nosotros también necesitamos acudir a Cristo. Tú tienes que acudir a Cristo en arrepentimiento, en oración, pidiendo perdón, porque no has tomado en serio la santa palabra del Señor. Hoy el Señor te demanda: escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de vida, porque ellas son las que te dan la vida eterna. Corre a Cristo, amado hermano.
corre a Cristo y pide que la palabra poderosa del Rey Todopoderoso se haga vida en tu vida, y que a través de esa vida pueda llevar vida a todos los que están muriendo en sus delitos y pecados. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que vive en el poder de la poderosa palabra del todopoderoso Rey de Gloria, el Señor Jesucristo. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que avance el reino de Dios de la tierra, derrumbando los principados y potestades que han querido gobernar a nuestra nación, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que manifiesta el poder de Cristo sobre los cautivos por el diablo, trayéndoles libertad y vida nueva. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que sirva como un instrumento útil para que el Señor Jesús sane, liberte, obre poderosamente por el poder de su palabra sobre esta humanidad afligida por el pecado y por la muerte. Solo a Dios la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor y Dios, como al contemplar